hacer saber esto, que Dios aquí es primero. Lo demás es posterior. Bien pasó aquí nuestra hermana a dar el nacimiento de gracia de que ella no se iba si no estaba primeramente en la presencia de Dios. Hizo bien, porque sin el Señor nada somos, y de hecho es el título que el Señor me dio para poder compartir con ustedes su palabra del Señor. Y rápidamente, mis amados hermanos, vamos a pasar a la palabra. Lo pueden leer en el sistema o si lo quieren buscar en sus Biblias, adelante. En Juan 15, en el versículo 5. Bueno, aquí los leo y lo leemos ahí en sus Biblias. Dice así: en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, agrega el Señor, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Oramos, hermanos. Padre, bendito eres mi Señor Jesús. Si gusta ponerse sobre sus pies. Te damos gracias, Padre Santo, por este momento, por este día, por las personas que están aquí presentes y por los que todavía no han llegado, Padre amado, por las visitas, por los que ya son tus hijos, Señor Padre Santo, por los que están buscando, Señor Padre Santo, estar en tu presencia, por los hermanos que están fuera de este lugar, los que están fuera en otros países. Dios los bendiga a cada uno de ellos, los que vayan a escuchar estas palabras en repetición, Padre Santo. Llega a ellos, Padre Santo, bendícelos, Padre Santo. Y en esta ocasión, mi Señor Padre amado, ruego a ti que la palabra fluya yo como instrumento, Señor, no porque lo diga yo, sino porque tú lo pongas en mis labios, Padre Santo, en mi lengua, para que sea expresada, Señor Padre Santo, tu bendita palabra, tu bendito mensaje, el alimento espiritual, para que, así como la alabanza dice, que todos sean sanos, así sea. En tu santo nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento, dando un fuerte aplauso a nuestro amado Señor Jesucristo, porque la gloria es únicamente para Él. Y es cierto, mis amados hermanos, yo en aquellos tiempos conocí a mi esposa, y curiosamente cuando conocí a mi esposa yo no la encontré, sino que ella me encontró a mí. Yo trabajaba en un lugar de venta de muebles, y curiosamente ella es gemela, tiene su hermana gemela, idénticas, y llegaron y su hermana gemela pues es muy alegre, está predicando con un compañero de trabajo, y ella pues está predicando con otra persona que en ese caso era el guardia de seguridad, pero este varón estaba en estado pues alcoholizado, y hasta cierto punto yo noté que estaba como drogado. Pero pues mi esposa, así como su hermana, pues muy agradable, platicando. Le gusta mucho la plática en aquellos tiempos, y yo llegaba de mi hora de comida. Me daban alrededor de 2 horas de comida, entonces ya regresé y vi la situación y dije, pues no se me hace justo, ¿no? Entonces fui y la abordé a ella tratando de zafarla del guardia que estaba ahí, porque no la soltaba en la plática, y pues lo logré. Y aparte pues se enganchó conmigo. Entonces bueno, el caso es de que platicamos unos momentos y pues ya se retiraron, y la sorpresa mía fue de que al siguiente día o los 2 días vuelven y se asoman así, se asoma y así a ver si estaba yo por la ventana, y la reconocí, ¿verdad? Pero ¿cómo supe que era ella y no su hermana gemela? Pues yo no sé. Yo no sé, pero la conocí. Y bueno, la historia es de que pues no, sí era menor de edad, pero no tenía 15 años, o sea, tenía 17 años, iba para los 18. Y empezamos a platicar, y bueno, la situación es de que generalmente nosotros como seres humanos pues tenemos nuestra formación pues por la educación que recibimos, por muchas cosas, mis amados hermanos. Y una de las cosas que me di cuenta en mi caminar, que aparte pues yo ya era más adulto, yo no mejoré, sino al contrario, yo empeoraba. Yo empeoraba porque, pues bueno, viví en un mundo lleno de mentiras, un mundo lleno de
artimañas en el sentido de que mi trabajo era así, presentarle un producto a un cliente, hacerlo grande, cuando realmente pues no era tanto, ¿verdad? Pero pues así es el mundo del comercio, ¿verdad? Y en el caso de ella, pues ella creció únicamente con la protección de su mamá, había muy poca comunicación con su papá, pero más sin embargo, ella recibía pues también unos tratos no adecuados de ciertos familiares, pero pues como dice, pues uno va sobreviviendo. Y obviamente que me dio buen trato, sí, me dio buen trato, nos entendimos, yo también le di buen trato, y hasta que decidimos unirnos en matrimonio, bendito es el Señor, y pues ahí explotó la bomba. No nos conocíamos, ya en el camino nos fuimos conociendo. Pero lo que me lleva a esto, hermanos, es de que el Señor es bueno y es misericordioso, porque en los nacimientos de gracias, pues anticipó lo que el Señor, el tema que vamos a compartir, que es que sin Dios no somos nada. Amén. Bendito es el Señor. Y en el tiempo del noviazgo entre mi esposa y yo, ella estaba recibiendo clases ahora sí que de la palabra, pero por medio de otro grupo, que los que tocan las puertas. Y ella aceptó y pues recibía pláticas, pero pues no pasó mucho, ¿no? O sea, seguíamos igual. Bueno, ella seguía igual, yo pues era mundano. Sin embargo, en el caminar, pues prácticamente yo por cuestión de trabajo tuve que separarme de ella por trabajo, pero no, o sea, ella vivía en Tijuana, yo vivía en otros lugares, y empezaron los problemas. Entonces, me fui a Estados Unidos a trabajar, regresaba, y yo tenía muchas cargas, ¿sí? Entonces, al tiempo ya se me empezaron a acumular pues las situaciones personales. Y yo, como lo dije anteriormente, me estacioné frente a la que es ahora Aurrera, en el estacionamiento del Calimax, ya dije, en el estacionamiento, y yo buscaba cambiar, porque ya mi matrimonio estaba muy horrible. De hecho, una persona que conoció a mi esposa fue a la casa de ustedes a hablar conmigo, era una psicóloga, pues la corrí. O sea, sí, así tan mal, o sea, yo era, según yo, muy correcto, pues la corrí, ¿verdad? Y hoy quisiera, si algún día Dios me da oportunidad de volver a ver a esta persona, pues pedirle perdón. Y de hecho le pido perdón delante de Dios. No era realmente lo que yo quería, pero así pasó, ¿no? Y por eso es de que yo estaba pensando, yo necesitaba pedir perdón. Y lo vuelvo a repetir, yo no quería el perdón del hombre, sino yo quería el perdón de Dios. Amén. Entonces busqué, nos fuimos con los idólatras y pues realmente no funcionó. Y entonces el Señor me redarguyía mi espíritu hasta que encontré un lugar, y bueno, lo demás es historia, ¿verdad? Ya empezamos a caminar, y empezó el Señor a trabajar como el alfarero, como dijo mi hermano Alexis, a moldearnos. Y muchas veces lleva el tiempo. Y gloria a Cristo que ahí conocí a un gran varón de Dios, y a él y a su esposa, que son los que actualmente son mis pastores. Él era evangelista, y obviamente que siempre lo acompañaba a su amada esposa, y el Señor me hizo sentir esa necesidad de ir con él, de conocerlo, no importaba lo que estaba pasando, pero yo quería hablar con él, no por lo que él representara, sino porque había algo en él que nadie tenía. Yo lo sentía. Entonces ahí empezó la comunicación con él. Obviamente se dio cuenta de mi situación, me dijo las cosas claras, yo dije está bien. Obviamente me separé del lugar donde estaba, porque curiosamente en el tiempo acontecieron situaciones difíciles en ese lugar. No es porque él me haya dicho vente, no, eso fue decisión mía. Y Dios puso el medio, la manera de ver que estábamos en un lugar que no era el adecuado, y evidentemente la gloria para Cristo. Me comuniqué con él, y el Señor le devolvió a mi amado pastor José Ciro Mercado el pastorado, y para allá nos fuimos. Y de ahí pues en adelante, gloria a Cristo, le he sacado canas, pero
es parte de lo que, lo que sucede, ¿no? Cuando uno quiere caminar. Bueno, vamos a pasar rápidamente al libro de Hechos. En el capítulo 17, a partir del versículo 20 a 34, vamos a leer Biblia. Si algunos no son lectores, pues los invito a que escuchen, y a los que leen, pues ya saben, pues bueno, vamos a discernir lo que el Señor me ha dado. Bendito es el Señor. Y dice así, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 17, versículo 20. Dice así, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿A quién estaban hablando aquí en este momento? A nuestro amado hermano el apóstol Pablo. ¿Quiénes le decían? Pues los atenienses. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y continúa, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes en ese lugar, o sea, allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, o sea, eran innovadores. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Se los dijo directamente. Cristo no es una religión, mis amados hermanos, mas sin embargo el hombre, en su afán de ser innovadores, como dije, pues ya le ponen títulos a ciertas situaciones, y entonces dices, dijo él, son religiosos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué lo dijo? Por esto mismo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Ellos adoraban a algo que no conocían, pero lo tenían el hábito de ponerle por lo menos una piedra. Eso es ser religioso. Cristo es Espíritu y es Espíritu Santo. Entonces, Pablo, como el fundador de este evangelio para nosotros los gentiles, amén, es el que puso las bases para este nuevo evangelio, en donde él dice, hablaba a Cristo, pero en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a ningún lugar por una figura o un amuleto, nada de eso, sino que él estaba haciendo referencia a que hay una inscripción ahí, pero está en un solo lugar. Entonces, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, porque él estaba diciendo, es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitares de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento, hermanos, y todas las cosas. Aleluya, gloria a Cristo. Pablo estaba haciendo hincapié en el verdadero Dios que estas personas estaban buscando en diferentes cosas, pero no entendieron. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Amén. Hablamos desde el principio de la creación, por eso él habla de eso. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, que uno no puede ir más allá de lo que el Señor nos permite. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Porque en él vivimos y nos movemos. Dígame si no, amados hermanos, visita que nos escucha, ¿no nos despertamos hoy en la mañana? Por la gloria y la gracia de nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Y somos, dice, como algunos de vuestros propios poetas, así él lo refirió, también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Y eso es lo que sucede cuando Dios no está con nosotros. ¿Qué pasa con las tumbas de Egipto? Descubrimientos, que la de
Tutankamón, ¿qué había adentro? Pues muchas cosas de oro, de plata. ¿De qué le sirve? Nada hacen. Muchas veces están llenos de maldición, pero eso no te da la vida que Cristo nos ha prometido. Por lo tanto, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Amados hermanos, yo estaba sentado en ese vehículo y no quería arrepentirme, pero me arrepentí. Ahora, nuestro arrepentimiento muchas veces no es completo, porque estamos pensando como en el pueblo judío en Egipto, lo que dejaron, los alimentos, todo eso. Pero el arrepentirse es aborrecer todo lo que uno fue. Uno viene de una educación, de un crecimiento que no es malo, no me malinterpreten, mis amados hermanos, sino que uno crea su propio destino haciendo cosas que para el Señor no es agradable. A veces sale en la familia la oveja negra, ¿no? Entonces, no es porque la familia sea mala, o bueno, si hay una maldición por ahí, pero el resultado de nuestra vida viene siendo a raíz de nuestras propias decisiones y decisiones que no son pues las correctas delante del Señor, y por eso entonces pide el Señor por medio del apóstol Pablo que se arrepientan, por cuanto han establecido un día, dice el Señor, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. En este caso estamos hablando de nuestro Señor Jesús, dando fe a todos por haber levantado de los muertos. Nuestro Señor Jesús fue levantado, ¿verdad? Pero Él dando fe, ¿por qué? Porque Él habló de la carne, porque en Él habitaba el Espíritu Santo, o sea, el Dios mismo. Entonces, por eso es de que nuestro amado hermano Pablo hacía referencia de eso, porque muchas veces dicen, no, pues que Jesús el carpintero. Jesús, en Él habitaba toda la potencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, al cual Él mismo declaró que le he dado tu nombre. ¿Y cuál es el nombre? Pues su nombre, Jesucristo. Aleluya. Gloria a Cristo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, entonces ahí viene el problema. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Por qué? Porque les parecía locura. Y así Pablo salió de medio de ellos. Y eso es algo que es comprensible en las culturas, porque muchas veces tenemos la información que no es la adecuada y pretendemos que saber más de lo que realmente el Señor nos ha dejado escrito. ¿Por qué? Por falta de tener información correcta. Dice así en el último versículo 34, más algunos creyeron juntándose con él. O sea, dentro de todos sí hay gente que cree. Espero que tú seas uno de ellos. Entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita. Dionisio era un hombre muy importante en aquel tiempo. Y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. O sea, eran varias personas. Por lo tanto, hermanos, dice en el libro de Mateo, si gustan pasar al capítulo 12, en el versículo 32. Bendito es el Señor. Vamos a pasar al libro de Mateo. Todo esto de por qué estamos hablando de este tema, mis amados hermanos, es que se den cuenta de que nuestro caminar en Cristo tiene sentido, o sea, nada es en vano. Y muchas veces en nosotros despojarnos de Cristo es un grave error. Y muchos, teniendo la oportunidad de unirse al cuerpo de Cristo, no lo entienden. Dice, a cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Por qué hablan del Hijo del Hombre? Porque hablan del cuerpo, de la carne, de los huesos, de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Pero, hace la aclaración, al que hable contra el Espíritu Santo,
está hablando directamente en contra de Dios. No le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué significa? Hermanos, este siglo dice nuestra vida, y el siglo que viene es la otra vida. Entonces, tenemos que considerar que muchas veces tenemos que tener cuidado en lo que hacemos, lo que pensamos o lo que decimos, porque ciertamente yo he estado a punto de ser desechado de la congregación, mas he clamado al Señor misericordia y he tenido que ponerme a cuentas con el Señor. Y yo creo que no voy a dejar de luchar hasta el último día de mi vida, porque a mí nadie me garantiza que yo, como dice mi amado hermano Pablo, la carrera la sigo, no que yo me jacte de que yo ya soy salvo, sino que lucho para poder lograr, para no perder la corona, el cual pues me ha sido concedido. Vamos a leer un capítulo, si gustan pasar al libro de Jueces, el capítulo 12 al 16. Aquí hay una historia muy bonita, y esta historia es referente al hombre más fuerte que ha existido en el planeta, que la Biblia nos dice, nos narra, que fue Sansón. Sansón tuvo una gran bendición de que Dios estuvo con él desde antes de su nacimiento, desde el vientre de su madre. Y vamos a leer, y dice así: Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella, y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando la puerta de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Es decir, a él, por ser israelita, pues tenía enemistad, obviamente, con el pueblo filisteo, gracias hermano, por el pueblo filisteo. Y obviamente que ya era muy conocida su fama de él, tanto que lo quisieron encerrar en donde estaban, pues se llevó a la puerta con todo y cerrojo. Se le echó al hombro, vamos. Esa situación de Sansón muchas veces nos pasa a nosotros. Nos queremos ser fuertes, creemos que podemos lograr todo por nuestras fuerzas, por nuestra inteligencia, por nuestra habilidad, y nos olvidamos de alguna manera que nos debemos a alguien, ¿no? Que es poderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a su nombre. Aleluya. Entonces, la historia narra que pues Sansón estaba pecando, o sea, de aún así el Señor tenía misericordia de él, porque todavía estaba con él, le daba sus fuerzas. Esto es algo como para uno pensar que no que seamos fuertes, sino que él tuvo esa bendición porque él fue diseñado fue creado para algo en particular. Mas, sin embargo, dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y muchas veces el espíritu de Dalila está por ahí. Hay que tener cuidado, mis amados hermanos. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podemos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100,000 ciclos de plata. Y la historia pues dice que 3 veces insistió Dalila, 3 veces. Y tanto era el insistir de Dalila, porque él la engañaba. Él le decía: no, pues haz esto, átame con
con unas mimbres que no estén secos y voy a perder mi fuerza o cosas parecidas, o átame con una estaca, y no pudieron simplemente. Entonces era tanta resistencia, como él se enamoró, pues pensó mal, se equivocó. Siendo él, para empezar, Dalila era de fariseos, ¿verdad? De filisteo, perdón, del pueblo filisteo. Y él, pues nada que ver, era del pueblo Israel. Y él le dijo, yo soy nazareo, desde el vientre de mi madre. Entonces, él tenía un compromiso con Dios, de no contaminarse con nada, mas sin embargo lo estaba haciendo. Y aún así todavía el Señor tenía misericordia de él, mas sin embargo él se dejó dominar por Dalila. Entonces, en la vida que actualmente caminamos, mis amados hermanos, a veces el espíritu de Dalila son las borracheras, o las fiestas, o cosas de ese tipo, la fumar, la drogadicción, o el estar mirando a otras personas que no debes, o hábitos que no son adecuados. Eso es Dalila. Y tanto insisten en las redes sociales que llega el momento en que uno cae. Necesitamos, mis amados hermanos, entender este punto. Dios está contigo, dice Pablo, está tan cerca de ti que aún palpando, o sea, tú estás cerca de ti. Entonces, ¿qué hizo Sansón? Hizo eso, o sea, simplemente abrió su corazón y se lo entregó a quien no debía. ¿Qué sucede? Pues obviamente que el Señor no le gustó y él le declaró que él tenía que ser atado de la cereja, o sea, de mechón del cabello, son 7 partes, y pues perdiendo su cabellera, él iba a perder fuerza, porque dice así, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y luego llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza, o sea, mechones del cabello, y ella comenzó a afligirlo, pues la fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, le dijo Dalila. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Eso que digan, esta vez saldré adelante, ten cuidado porque por ti mismo no puedes. Si Cristo se aparta de ti, entonces arrepiéntete, clama a Él. ¿Por qué? Porque sin Dios nada somos. Y hoy no es la diferencia, mis amados, que ayer. Hoy es lo mismo porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y para los siglos de los siglos. La gloria es para ti, mi Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Entonces dice, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Todos los sufrimientos que uno pasa, a veces viene la enfermedad, viene la falta de economía, obviamente pérdida de trabajo, viene ahora sí que las cosas que salen mal, porque Cristo lo hiciste a un lado por hacer caso a un espíritu que se le llama espíritu de la lila. Entonces sucede de que, pues, obviamente que Sansón murió. Pero antes de morir, dijo, muera yo con los filisteos, porque él sabía su pecado. Él sabía que le dio la espalda a Dios, pero clamó misericordia.
de la salvación de Sansón a nosotros no nos corresponde, mis amados hermanos. Por eso es de que hay un día para nuestra habitación, que hay un tiempo que vamos a ser juzgados. Pero él dijo, entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los príncipes, sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más de los que se había matado durante su vida, porque él fue puesto como juguete y fue atado por error, bueno, no sé, en el muro principal de la casa, y había más de 3,000 personas arriba, más los que estaban allá abajo del pueblo. Y clamó él al Señor y dijo, no te olvides de mí, dice así, vamos a ver aquí. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Prácticamente le habían arrebatado la vida y él pues se sentía prácticamente muerto. Entonces, Sansón es un claro ejemplo de que muchas veces no es por fuerza, sino por su Santo Espíritu de nuestro Señor que podemos caminar. Amén. Es por su santo y hermoso Espíritu. Vamos a pasar al libro de Primera de Samuel, mis amados hermanos. Vamos a leer el capítulo 15. Aquí está. Este es un ejemplo de lo que sucede a los varones de aquel tiempo que fueron desechados por el Señor por su mal comportamiento. Tu comportamiento tiene mucho que ver para que Cristo se agrade de ti. Porque Él no necesita de ti, sino más bien nosotros necesitamos de Él. Amén. Y estamos hablando del primer rey de Israel, de Saúl. Y dice así en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después Samuel dijo a Saúl, Samuel es un profeta del Señor que fue concebido por clamor de una mujer, el cual pues sí, Samuel, ¿verdad? No, creo que estoy, sí, ¿verdad? Y él dijo, Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Le estaba dando una orden porque el Señor así se lo estaba, una misión. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es una gran tarea. Imagínense. Y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, idos apartados y salid de entre los de Amalek, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Estaba dando un aviso porque era de suponerse que iba a cumplir las órdenes del Señor. Y Saúl derrotó a los amalecitas porque Dios estaba con él, desde Ávila hasta llegar a Sur, que estaba al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Primer error. Pero todo el pueblo a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales encortados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pues qué gran error. O sea, el Señor le dio una orden específica, pero muchas veces creemos nosotros como que nuestra sabiduría es mayor que cualquiera, y no. Dios nos dice en su palabra que la obediencia
puede más que incluso los sacrificios. Y en este caso creo que aquí pasó algo así. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, dice el Señor. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. O sea, aún así Samuel estuvo pidiéndole a Jehová por Samuel. Madrugó por Saúl, perdón. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Claro que no, pero él había dicho, yo he cumplido. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. Aquí quiero parar un poquito, mis amados hermanos. ¿Qué pasó aquí? Que Saúl le tuvo miedo al pueblo. Ah, se me va a vaciar la iglesia. Ah, porque los hermanos no se sienten a gusto, quieren esto, quieren lo otro. Tengan cuidado porque si nuestro pastor o los que estén al frente hacen lo que el pueblo dice y no lo que Dios dice, los desechados son ellos, junto con ustedes. Gloria a Cristo. Saúl hizo lo mismo. Entonces, la palabra es muy clara, es dura, sí, pero ciertamente dice también la palabra que ahora no quieren sufrir la sana doctrina. Quieren una doctrina light, una doctrina, ¿sí? No se me explique. Si tú buscas tu salvación, este es el lugar. Amén. Gloria a Cristo. Pero si quieres estar en un centro religioso, pues bueno, yo creo que aquí no está el lugar. O si tú quieres una doctrina así livianita, pues tampoco, ¿verdad? Necesitamos ser realmente disciplinados. Muchas veces el compromiso no es con nosotros. Tienen un compromiso cantado con el Señor desde que se bautizaron los que son hijos ya del Señor. Y los que vienen de visita, pues se den cuenta que si ustedes quieren mejorar su vida en relación con el Señor, pues no están el lugar es el adecuado. Nosotros no les exigimos nada, todo es por fe. No les damos nosotros un ultimátum de esto, del otro, no, todo es por fe. Obviamente hay cosas que la casa pastoral tiene que hacer para que nosotros mejoremos, como en mi caso, yo estuve en observación muchos meses, pero pues yo me lo busqué, ¿verdad? Entonces cada quien pues tiene que estar en observación en algo, ¿no? Pues si tenemos que llegar el momento de estar a cuentas con el Señor y estar en el juicio que está escrito, pues no queremos salir reprobados, ¿verdad? Entonces aquí eso es lo que pasó con Saúl. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche, y él le respondió, di, muy confiado, pero pues ahí le fue. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, como lo somos todos nosotros, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, nosotros somos sacerdotes en nuestros hogares, ¿verdad? Y somos pequeños. Entonces, eso es lo que le ha dicho el Señor a Samuel, que le dijera a Saúl, y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido, dijo, la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y es lo que aquí le comentaba, mis estimados hermanos. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema,
para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Miren nada más. Sacrificio. Él no estaba pidiendo eso. O pues yo aquí no he leído que el Señor le haya pedido eso. Y eso es un error tremendo. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Le dijo a Saúl. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, mis amados hermanos, el Señor te pide que lo escuches, te pide que le hagas caso. No le va a hacer caso al que te habla, o sea, a mí, sino a la palabra. No vas a hacerle caso al pastor por ser el pastor, sino a la palabra que viene del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada a Cristo. La obediencia. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Bendito es el Señor. Y agrega, porque como pecado de adivinación es la rebelión, que en este caso fue el caso de él, y como ídolos e idolatría la obstinación, está también igual, está muy obstinado. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ay, Dios mío. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, mi Señor Jesús, entonces dijo a Samuel, yo he pecado, o sea, lo aceptó, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, es lo que dice Saúl, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces, hermanos, aquí pues prácticamente sí se arrepintió Saúl, pero no de todo corazón. Y volviendo Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto y se la rasgó. No te vayas. Y él pues al caminar pues se rasgó la tela, ¿sí? Y entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Está hablando de Jehová. Y él dijo, yo he pecado. Por eso la palabra de la obstinación. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Amén, aleluya. ¿Qué hizo Saúl? Ya no lo consideró como su Dios, le dijo tu Dios a Samuel. Ese es un grave problema porque entonces él quería la gloria pero del pueblo, pero no entendía, ¿sí? No entendía y desafortunadamente pues por eso es que ahora sí que lo que le pasó. Y bueno, lo demás pues prácticamente Agag llega, lo traen y muy contento de que según ya había terminado la guerra, pero pues Samuel le dio muerte con espada. ¿Por qué? Porque él había dejado a muchos de Israel sin sus padres, ¿verdad? Entonces, vamos a rápidamente ya a pasar a otro ejemplo. Vamos a pasar al libro de Juan, hermanos. Creo todo el capítulo 12. Estos tres ejemplos, mis amados hermanos, es para que nos demos cuenta de que sin Cristo nada somos. Muchas veces creemos, y lo ha dicho muy bien mi amado pastor, estamos contentos. Soy cristiano, voy a la iglesia, doy mis diezmos, mis ofrendas por fe, hablo de la palabra, pero no nos damos cuenta que ya el Señor nos ha desechado por nuestra mala conducta. O sea,
Bendito es el Señor que existe la restauración. ¿Sí? Si estás mal, puede restaurar tu vida. Dios no desecha un corazón humillado, constituye humillado. Pero no quieras engañar a Dios porque no vas a poder nunca, jamás. ¿Sí? Entonces, sé cuidadoso de la doctrina. Muchas veces el conocimiento mata, pero es el conocimiento. Tenemos que discernir la palabra. Y la palabra es vida, porque la vida está aquí. Desafortunadamente, en la actualidad, mis amados hermanos, esta palabra está diluida porque han quitado y han modificado textos. Sí es muy importante pedirle al Señor sabiduría porque en muchos de los casos el enemigo ha introducido sabiduría que no es de Dios. Pero para eso nosotros estamos y para eso el Señor nos ha ayudado y para eso oramos al Señor y le rogamos a Él. Bendito es el Señor. Entonces, pasamos a Juan, capítulo 12, creo que es aquí. ¿Sí? Y se lee en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena, María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Yo soy testigo, mis amados hermanos, de que no voy a hablar de nombres ni nada, pero hay iglesias en donde vienen las ofrendas, muchos actúan como Judas. Sustraen de lo que es de Dios para su bolsa. Aquí no somos así. El Señor no nos lo permite. Esto es para algo mejor, para algo que realmente ocupa el pueblo de Dios, para ayudar a los pobres. Pero entonces ahí el camino de Judas empezó a torcerse. Sin embargo, ya estaba predestinado para eso, pero podía él, siento yo, tener misericordia si clamaba a Dios, pero no lo hizo. Entonces Jesús dijo, déjala, que el día de mi sepultura ha guardado esto, o sea, hablar del perfume, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien habían resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Sí? Bendito es el Señor. Vamos a ver. Y finalmente, bueno, lo que quería yo aquí comentarles, mis amados hermanos, es acerca de que en el versículo 13 de 27 a 29, de 27 a 29 dice así: cuando ya esto se llega a su clímax, y después del bocado, bueno, entonces vamos a ir al 26. Jesús respondió, ¿a qué yo diere el pan mojado? Aquel es. Esto se lo estaba confesando a uno de sus discípulos. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo,
lo que has de hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta y que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Estando él conviviendo con el Señor, él mismo se apartó del Señor, porque pudo más el amor al dinero, pudo más el amor a lo material, cuando en Cristo lo tenía todo. Y él vio todas las bendiciones, todos los milagros que el Señor hizo, escuchó toda la doctrina, y porque no entendió. Ciertamente, mis amados hermanos, todos tenemos el Señor nos levanta para su obra, ¿verdad? Y quizás Él estaba destinado para eso, pero existe el clamar a Dios, y Él no lo hizo, porque Él es libre, o sea, no es un robot que está programado y así. No se arrepintieron, y el Señor dice que se arrepientan, pero de corazón. Entonces, dice desde un principio de esta charla, mis amados hermanos, en Juan 15:5, aclara a nuestro Señor que Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Dice y aclara, el que permanece en mí y yo en él, o sea, es decir, es una relación muy, muy apegada entre Dios y nosotros, porque muchas veces podemos nosotros estar quejándonos, podemos estar peleándonos, que, mira la cierta persona, o sea, el hermano, la hermana o el vecino. Dios no es así. Que me siento enfermo, a veces bromeo con mi esposa y me jala las orejas, pero bueno, yo también me la busco. Declarando cosas que no debo. Dios dice que llevamos mucho fruto. Y el fruto que debemos nosotros de demostrar es que la palabra nos lo muestra, que somos luz. También son las buenas acciones y nuestra buena forma de ser, nuestro buen carácter. Batallé mucho y sigo pues no quitando el dedo de renglón, perdón, en que debo mejorar mi forma de ver las cosas, mi forma de pensar, mi forma de reaccionar, porque los frutos del Espíritu Santo, dentro de todos ellos, es la benignidad, la paciencia, el amor, y agrega nuestro Señor, porque separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, hablamos en un tiempo sobre la fe en el Señor, pero la fe en el Señor es vacía si las obras no están como complemento. Y las obras muchas veces no es el que tú tengas riquezas, no es el que tú tengas bienes materiales, no es eso, sino las obras es que la gente vea en ti que ya no eres el de antes, que ya eres una persona a la cual sí es agradable estar, sí, que no te niegas a ayudar. Y ese ha sido uno de mis problemas, que cuando yo tengo que ayudar, yo trabajo en contra de mi voluntad, pero al final logro vencer porque lo hago para el Señor. Cuesta trabajo, hermanos, pero vale la pena. Por eso es que quizás, y yo digo que sí es así, Cristo me ha ayudado, me ha levantado de enfermedades, me ha dado trabajo, he cometido errores y el Señor se ha glorificado ayudándome,
Pero lo más importante es de que, como dice la palabra, muchos caen a tu diestra y otros a tu otro lado, pero a ti la enfermedad no te llega. Pero no debo de tentar al Señor, me cuido. Por lo tanto, si yo el día de mañana me voy con el Señor, pues me voy luchando, ¿sí? Y yo los invito en este momento, mis amados hermanos, que consideren esta pequeña charla, esta palabra de gran importancia que el Señor nos ha dado, para que ustedes y cada uno de nosotros consideremos el evitar ser desechados, porque Cristo no puede ser engañado. Cristo está tan cerca de ti que te permite respirar, te permite estar con bien, y si algo sucede mal, dale gloria a Cristo. Amén. Porque lo bueno y en lo malo es como el matrimonio, en las buenas y en las malas estás. Pues en las buenas y en las malas Cristo, hay que darle gloria. ¿Sí? Entonces, bendito el Señor, un aplauso para mi amado Señor Jesucristo. La gloria es para el Señor y pues sigamos adelante, mis amados hermanos, porque no perdamos la corona en la cual todos corremos juntos. Dios me los bendiga. Amén. Aleluya. Jesucristo, reinas con poder, soberano. Yo los invito